con la doctora Caterine Restrepo Erazo, médica internista endocrinóloga. Trabaja en la clínica Sebastián de Belalcázar, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, actual vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Trabaja en Cali y que va a hablar acerca del tratamiento de la hipertrigliceridemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en esta jornada final de nuestro Congreso Nacional de Endocrinología. Vamos a hablar del tratamiento de hipertrigliceridemia. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Ustedes saben que los triglicéridos han sido relegados como al segundo o tercer lugar porque la meta siempre ha sido tratamiento, como han hablado los expositores previamente, el LDL con respecto al riesgo cardiovascular. Pero como lo mencionó Hernando en su conferencia, existe un riesgo residual después de llevar a la meta al paciente con LDL. Y cuando se habla de riesgo residual, entonces las lipoproteínas ricas en triglicéridos adquieren importancia. Se empiezan a buscar otros factores que están contribuyendo a ese riesgo residual. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos están básicamente representadas por los kilomicrones, que son las que absorben esas grasas del intestino. Estamos hablando de una fuente exógena, y las VLDL, que son aquellas que se ensamblan a nivel hepático, es decir, que estamos hablando de la fuente endógena. Los triglicéridos son moléculas formadas por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos libres y son una fuente muy importante de energía para nuestro organismo. Ustedes pueden ver aquí la diferencia de tamaño de las diferentes lipoproteínas, que es muy importante como tal para poder que puedan penetrar a nivel de la célula endotelial en las lipoproteínas pequeñas. Cuando hablamos de la clasificación, clásicamente la clasificación de los triglicéridos se hace con respecto al diagnóstico en ayuno de triglicéridos. Ahí les tengo dos clasificaciones, el del ATP3 y el de la Sociedad de Endocrino. Se consideran unos triglicéridos normales cuando los niveles son menores de 150 y miren que el ATP3 incluye una clasificación extra como óptimo. Idealmente deberíamos tener unos triglicéridos menores de 100 miligramos por decilitro en ayunas. Y ustedes pueden ver allí que hay algunas diferencias con respecto al resto de las categorías. Puede ser normal, leve, moderada, severa y muy severa. Estas dos últimas categorías de la Endocrine Society son para denotar ese riesgo tan alto que tienen los pacientes de pancreatitis cuando los triglicéridos suben por encima de 1000, pero ese riesgo aumenta inclusive por encima de 500 miligramos por decilitro. Indudablemente la prevalencia de hipertrigliceridemia ha aumentado en los últimos años y esto viene muy en paralelo con el aumento de la obesidad. Miren que el estudio de vigilancia en salud en Estados Unidos nos muestra cómo el dato de 1980 versus el 2006 hay un incremento multiplicado por 2 y por 5 en los niveles de triglicéridos. Estamos hablando que la población, más del 33% de la población de Estados Unidos tiene triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, pero cuando se fijan en aquellos pacientes mayores de 60 años, ese número aumenta a 42%. Pero aún más preocupante, cuando se evalúan adolescentes, pueden presentar hasta un 25% niveles de triglicéridos altos. ¿Cómo estamos en Colombia? Traje dos publicaciones porque hay varias. Esta es la del doctor Machado, en la cual evalúa 551 pacientes atendidos en el sistema de salud para ver factores de riesgo cardiovascular y ustedes pueden ver allí que él anota una prevalencia de un 20% de hipertrigliceridemia, pero habla de una dislipidemia mixta del 46.6%. También tengo aquí esta cohorte de Medellín en la cual se evaluaron más de 6.000 muestras tomadas en un laboratorio de una IPS y ustedes pueden ver allí que el valor o la prevalencia es de 41.8% de hipertrigliceridemia en la población. ¿Cuáles son las causas de hipertrigliceridemia?
Tenemos las causas primarias, que son todas estas asociadas pues, a desórdenes del metabolismo de las lipoproteínas, y las causas secundarias a las que nos vemos enfrentados todos los días, que nos aumentan el riesgo cardiovascular en nuestro paciente. Entonces tenemos hipertrigliceridemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbeta lipoproteinemia familiar, la deficiencia de la lipoproteína lipasa, deficiencia de apolipoproteína C2, sobreproducción de alipoproteína C3 y otras alteraciones que han estado muy específicamente, incluso como polimorfismos de la ApoA5, que pueden llevar a aumento de triglicéridos en algunas series. Dentro de las causas secundarias, entonces tenemos la diabetes, el exceso de consumo de alcohol, obviamente allí está la obesidad, hipotiroidismo, el embarazo, síndrome nefrótico, falla renal, mieloma múltiple, enfermedades autoinmunes, y ustedes pueden ver allí una pequeña lista de algunos de los medicamentos que pueden aumentar triglicéridos en nuestro paciente. ¿Cómo medirlos? Hay un debate muy importante y hay un grupo que está en pro y en contra de medirlos en ayunas o no. Yo les dije que la definición se hace con triglicéridos en ayunas, pero muchos dicen, hombre, ¿por qué pedir los niveles en ayunas si el 18 horas del día estamos en estado postprandial? Sería como lo más lógico pedirlo en estado postprandial. Los que están a favor del valor en ayunas dicen, es que no hay una estandarización, y eso es real, con respecto a la composición, el contenido de grasa y el tiempo de la toma de la muestra, y eso puede producir variación como tal en el nivel de los triglicéridos. Ambos, tanto en ayunas como postprandial, han demostrado aumento del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, toda la cohorte de la población de Copenhague midió postprandial y encontró aumento de riesgo cardiovascular en esos pacientes que tenían triglicéridos altos. Y otra de las dificultades es que se presenta es para el cálculo del LDL con la fórmula. Entonces, la Sociedad Americana del Corazón dice, no se ponga con tanta complicación, mida los triglicéridos en estado postprandial. Usted mide los triglicéridos en estado postprandial y si da menor de 200, ese paciente no tiene problema. Pero si da más de 200, ojo, pídale un perfil lipídico en ayunas. ¿Y por qué viene esa recomendación que hacen los americanos? Porque ellos tienen unos niveles basales en la población general de 106 miligramos por decilitro en mujeres, 106 miligramos por decilitro en hombres y 122 miligramos por decilitro en mujeres. Y lo que dicen es que si yo consumo una dieta con 15 gramos de grasa, me aumenta los triglicéridos en un 20%. Pero si yo consumo una dieta con 50 gramos de grasa en estado postprandial, me miden los triglicéridos, me puede aumentar 50%. Es decir, que si el paciente tiene 106, 122, no va a pasar de 200 y no hay que poner problema con respecto a eso. ¿Cuáles son las consecuencias de tener triglicéridos altos? Indudablemente una de las principales y más temidas con triglicéridos muy altos es la pancreatitis. Entonces, la hipertrigliceridemia ha sido descrita como un epifenómeno en pancreatitis aguda, pero la hipertrigliceridemia severa y la kilomicronemia han sido asociadas a riesgo de pancreatitis, y después de la enfermedad biliar y después del consumo de alcohol son la tercera causa de pancreatitis. Estamos hablando de un 7 o un 10% de riesgo de pancreatitis. Y miren en esta cohorte de Escocia cómo se dispara el riesgo de pancreatitis con triglicéridos por encima de 500. Hay un aumento de un 4% del riesgo por cada 100 miligramos por decilitro de triglicéridos por encima de 500 miligramos. ¿Cuáles son los posibles mecanismos de la pancreatitis? Pues esas lipoproteínas ricas en triglicéridos producen un enlentecimiento a nivel del flujo capilar de los acinos y eso produce una isquemia acinar con daño estructural, exponiendo esas lipoproteínas ricas en triglicéridos a la lipasa pancreática, y obviamente esto lleva a una liberación de ácidos grasos libres que lo que va a producir es mayor inflamación y más daño acinar. Riesgo cardiovascular. Hay un gran debate también y controversia con respecto a la relación que hay entre triglicéridos y riesgo cardiovascular, y básicamente esa dificultad en establecer esa relación causal es porque las lipoproteínas ricas en triglicéridos están asociadas a muchas anormalidades que predisponen a aterosclerosis. Entonces esos remanentes están asociados a bajos niveles de lipoproteína de alta densidad, está asociado a lipoproteínas LDL densas y pequeñas, se asocian a resistencia a la insulina y aumentan la coagulabilidad y la viscosidad con proceso proinflamatorio.
Por eso muchos han llamado a la hipertrigliceridemia como un biomarcador de riesgo cardiovascular. Pero hay muchos estudios, tanto análisis estadísticos, metaanálisis y estudios genéticos con estudios de polimorfismos que aumentan triglicéridos, que han demostrado que hay una relación causal entre aumento de triglicéridos y riesgo cardiovascular, como lo mencionó Hernando en la primera conferencia. Este es uno de los tantos metaanálisis donde ustedes pueden ver aumento de eventos cardiovasculares en 1.37%, ya corregido para los otros factores de riesgo cardiovascular, con un aumento del 1.8% de muerte cardiovascular. En esta población, que era una población con enfermedad coronaria prematura, se dispara como tal el riesgo de enfermedad o de riesgo cardiovascular con triglicéridos a partir de 200 y siendo mucho mayor cuando los triglicéridos llegan a 500. Y también ha sido estudiado en pacientes con síndrome coronario agudo, en el seguimiento, pacientes que ya tienen el LDL en metas menor de 70, les fue mucho peor a aquellos que tenían triglicéridos altos por encima de 150, como lo mencionó Hernando, versus aquellos que tenían triglicéridos menores de 150. Había una reducción de 1.6% del riesgo cardiovascular por cada disminución de 10 miligramos por decilitro de los triglicéridos. ¿Cuál es el posible mecanismo? Como les mostré en la primera diapositiva, esas lipoproteínas como los kilomicrones y las VLDL son muy grandes, no pueden atravesar ese endotelio vascular. Cuando hay hipertrigliceridemia severa se quedan sobrenadantes y favorece su hidrólisis, y al hidrolizarse ellas van perdiendo triglicéridos y van ganando ésteres de colesterol y se van volviendo más pequeñas, y esos remanentes de esa lipoproteína sí pueden atravesar la membrana como tal y son captadas por los macrófagos, que obviamente al captarse con llenas de colesterol se van a transformar en células espumosas. Por eso muchos dicen, es que efectivamente no son los triglicéridos, es el colesterol que llevan esas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Pero también hay mecanismos indirectos a través de esa lipólisis y liberación de ácidos grasos que producen a nivel de los tejidos, van a afectar aumento de factores de coagulación, van a empeorar como tal la fibrinolisis, van a aumentar proceso proinflamatorio, citoquinas proinflamatorias, aumentan la expresión de citoquinas de adhesión y todo esto va a llevar a la formación de la placa aterosclerótica. Entonces uno pensaría que si aumentan el riesgo cardiovascular, si yo trato los triglicéridos, voy a disminuir el riesgo cardiovascular. Pues los estudios han sido contradictorios con respecto a ese resultado. Ustedes pueden ver aquí estudios de prevención primaria y secundaria en pacientes con hipertrigliceridemia. Ustedes ven el estudio aquí de Helsinki y el estudio de veteranos que fue con gemfibrosilo y allí pudo demostrar algo de reducción, pero cuando se ha estudiado el fenofibrato y el besafibrato, que no lo tenemos aquí, no ha habido ninguna diferencia. La niacina tampoco ha reportado ningún beneficio con respecto a riesgo cardiovascular. Y cuando hablamos de los famosos omega 3, o ácido eicosapentaenoico, docosahexaenoico, DHA, ustedes pueden ver este metaanálisis con más de 77,000 pacientes, 10 estudios que no encontró ningún beneficio cardiovascular. Pero quiero que se fijen en una cosa, miren la dosis de EPA, entre 226 a 1.800 miligramos día. Esto cambió hasta el año pasado. El año pasado salió este estudio en el marco del Congreso Americano del Corazón, el estudio REDUCE-IT, que está publicado en New England Journal, que evaluó este ácido eicosapentaenoico en hipertrigliceridemia, con la diferencia que este es un ácido altamente purificado y altamente concentrado. Entonces fueron más de 8,000 pacientes mayores de 45 años, 70% ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, estamos hablando de prevención secundaria, y 30% eran diabéticos con más de un factor de riesgo cardiovascular. Ojo, ellos ya tenían estatina y tenían LDL entre 40 a 100 miligramos por decilitro y tenían triglicéridos entre 150 a 499. Fueron aleatorizados a recibir este ácido eicosapentaenoico 4 gramos diarios versus un aceite mineral y fueron seguidos a 4.9 años. Ustedes pueden ver aquí las características de la población. Ven que más del 90% de los pacientes tenían triglicéridos por encima de 150. Y este fue el reporte del endpoint primario. El endpoint primario
incluía muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, revascularización y angina inestable, y hubo una reducción casi del 25% del endpoint primario en los pacientes que recibieron este EPA altamente purificado y concentrado. Cuando se evalúa el endpoint secundario, muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, hubo una reducción del 26%, nunca antes visto con un omega 3. Cuando se hace el análisis jerárquico preespecificado, ustedes pueden ver cómo hay una disminución de todos ellos, la muerte cardiovascular en 20%, y cuando se evalúa el nivel de triglicéridos, este beneficio se obtuvo independientemente del nivel de triglicéridos que tenía el paciente. Ustedes pueden ver los diferentes terciles. Al final del estudio, una diferencia solamente del 20% entre el grupo tratado y el grupo no tratado con respecto a nivel de triglicéridos. Efectos adversos y que están siendo evaluados. Importante, fibrilación auricular que fue detectada en el grupo de EPA, mucho mayor, y aunque hubo una tendencia más a sangrados, no hubo diferencias significativas con respecto a sangrados mayores en el grupo tratado con EPA. Posibles mecanismos, indudablemente, parece que no depende del nivel de triglicéridos, porque como les dije, se presenta en todos los terciles de niveles de triglicéridos y no hubo una diferencia muy importante entre los dos grupos. Y parece que ese ácido eicosapentanoico se involucra dentro de la biocapa lipídica membranal, produciendo una estabilización de membrana, impidiendo que se propaguen radicales libres de oxígeno e impidiendo la peroxidación lipídica que produce daño a nivel celular, y parece que ese es uno de los mecanismos implicados. ¿Cómo vamos a tratar los triglicéridos? Indudablemente, lo primero es cambios en el estilo de vida. Yo creo que ustedes han escuchado a lo largo de todo este congreso que en todas las conferencias hemos hablado de la importancia de los cambios en el estilo de vida. Entonces, el paciente tiene que tener una pérdida de peso que nos puede llevar, si pierde entre el 5 al 10%, a un 25% de reducción de nivel de triglicéridos. Las modificaciones en la dieta, ojo, carbohidratos simples, 0, fructosa, 0, aumentar carbohidratos complejos con buena fibra, evitar consumo de alcohol, evitar grasas trans, evitar grasas saturadas. Entonces, ese cambio en la dieta nos puede reducir entre un 10 a un 15% los triglicéridos. Y si el paciente nos hace un ejercicio aeróbico como tal, puede producir una reducción del 20% de nivel de triglicéridos. Estamos hablando que con los cambios en el estilo de vida, el paciente puede reducir casi entre un 50 a un 60% el nivel de triglicéridos solamente fijándose en ese cambio. También tenemos farmacoterapia y estamos hablando de las estatinas. Las estatinas nos pueden disminuir los triglicéridos dependiendo de la dosis, con triglicéridos mayores de 250 entre un 22 a un 45%. Las moléculas más ampliamente usadas y más altamente potentes son los fibratos, que nos reducen hasta un 50% el nivel de triglicéridos, la niacina un 30%, los omega 3 entre un 30 y un 50%, e incluso el ezetimibe puede disminuir un poquito, entre 5 a 10% el nivel de triglicéridos. Perdón. Entonces, si el paciente tiene nivel de triglicéridos mayores de 500, nos vamos a enfocar en disminuir el riesgo de pancreatitis en ese paciente, y siempre, ojo, cambios en el estilo de vida. La terapia inicial siempre se va a preferir los fibratos por su potencia. Si no alcanza o no logra la meta con los fibratos, podemos asociar omega 3 o niacina. Si el paciente tiene triglicéridos entre 200 y 500, ya vieron que no hay un acuerdo si a partir de 150 los triglicéridos como tal, como lo mencionó Hernando en la primera conferencia. Siempre vamos a implementar cambios en el estilo de vida, y la farmacoterapia la tenemos que evaluar primero, como lo mencionó Hernando, va a evaluar integralmente al paciente, no fijarnos solamente en el LDL, sino mirar los otros factores de riesgo cardiovascular. Pero si tiene riesgo cardiovascular, vamos a poner estatina, y si no alcanza el paciente como tal la meta de triglicéridos, le asociamos fibratos u omega 3. Siempre vamos a investigar y tratar causas secundarias en esos pacientes. Y miren que el impacto del estudio REDUCE-IT fue tan importante que este año la ADA sacó una nueva publicación para modificar sus estándares de cuidado o sus recomendaciones. Y esto fue publicado en marzo 27 de este año, aplicando lo que
lo que se publicó en el estudio REDUCE, ustedes pueden ver allí, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con factores de riesgo que estén con estatina y tengan el LDL en metas, pero tengan los triglicéridos entre 135 a 499, usted puede adicionar el ácido eicosapentanoico, el etil-eicosapentano, para reducir riesgo cardiovascular. Y hacen una anotación aquí, muy importante, ojo, no puede ser extrapolado a otros productos. Y quiero hacerles énfasis en eso porque este estudio fue con un omega 3 altamente purificado y altamente concentrado. Porque la pregunta que surge es, ¿entonces puedo tomar omega 3, doctor? Todos nuestros pacientes les encanta tomar omega 3, no importa lo que cuesten, lo compran. No se puede utilizar omega 3 de suplemento. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos suplementos dietarios en omega 3 solamente tienen un 30% de su contenido de ácido eicosapentanoico. Ojo, 30%. Estamos hablando que si el paciente compra una cápsula de 1 gramo, solamente va a tener 300 miligramos de EPA y DHA. Y eso implicaría que tendría que tomar grandes cantidades de cápsulas. Estamos hablando del ácido concentrado 4 gramos al día que fue estudiado, y si compra cápsula de 1 gramo tendría que tomar 13 cápsulas diarias, ojo, y como las que venden muy frecuentemente aquí, si son 500 miligramos, pues tendría que tomar casi 27 cápsulas diarias de ese suplemento dietario. Pero eso no es lo peor, yo les mencioné que estos suplementos dietarios solamente tienen un 30% de omegas. Miren que tienen 36% de grasas saturadas y otras que no han sido especificadas. Ustedes pueden ver en aquel análisis de todas las otras grasas que tienen, y esas grasas incluso pueden ser trans y pueden aumentar el LDL hasta en un 34%. O sea que no aplica. En Colombia no tenemos disponibilidad de este fármaco EPA altamente concentrado y purificado que fue estudiado en el estudio REDUCE. ¿Qué viene en el horizonte? Vienen nuevos estudios. Ustedes saben que el REDUCE fue con este EPA solito, pues viene otro estudio que se está desarrollando que combina EPA más DHA, también para evaluar riesgo cardiovascular, pero también viene un modulador de PPAR muy importante, que parece que no tiene todos los efectos adversos que tiene el fenofibrato para evaluar el riesgo cardiovascular, pero además también vienen muchos blancos terapéuticos dirigidos que han sido estudiados por defectos genéticos. Entonces, como lo mencionó Alejandro en su conferencia, aquí también en triglicéridos lo hay. Entonces, se están estudiando oligonucleótidos antisensión para bloqueo del RNA mensajero para la apolipoproteína C3 que bloquea la lipoproteína lipasa y está siendo investigada. También está la lipogen tribal, que es un vector viral que lo que hace es entregar lipoproteína lipasa a los pacientes que son deficientes con lipoproteína lipasa. También está un inhibidor de la diacilglicerol aciltransferasa, que es importantísima para la absorción intestinal de triglicéridos, es decir, que bloquearía la absorción intestinal. Y también hay anticuerpos monoclonales contra la angiopoietina LAI3, que ella básicamente lo que hace es bloquear la lipoproteína lipasa. Estos están siendo estudiados en pacientes con triglicéridos altos y muy altos, es decir, con kilomicronemia. Entonces, como conclusiones tenemos que efectivamente los triglicéridos están asociados a un aumento de riesgo cardiovascular y nos representan un biomarcador de ese riesgo residual que tiene el paciente. No nos vamos a cansar de repetirles que los cambios en el estilo de vida son fundamentales, que debemos evaluar todo el contexto de nuestro paciente y todo el riesgo cardiovascular y que requiere un manejo multidisciplinario. Muchísimas gracias.